Bueno, buenas tardes, noches o días a todos ustedes. Este es el podcast de los tres. Por fin somos tres. Ahora sí, hasta que ¿Te has mantenido con dos? Sí, siempre hemos hecho como unas 5 veces de 2, y las demás de 3, pero sí, o sea, sí nos han fallado uno, pues uno siempre como que nos ha fallado, pero ahorita sí somos 3, afortunadamente. Lo que vamos a hablar hoy es sobre el movimiento del 1 de enero de 1994. Ahí inició todo. Sí, güey. Bueno, desde antes, yo creo que desde antes. En 1972 inicia el movimiento como tal en la selva lacandona, güey, desde Ocosingo. Pero ¿qué pasa, güey? Eran movimientos pacíficos, movimientos más de diálogo, más diplomáticos. ¿Qué pasa? En 1994 se cree, eso sí se rumorea, no es historia, se rumorea que en diciembre se inicia el levantamiento en armas, güey, de los grupos indígenas. Para el que no sepa, el movimiento zapatista fue un movimiento internacional, güey. O sea, lo supo todo el mundo, por así decirlo, pero pasó en Chiapas, güey. Y es algo chistoso porque es historia, debería considerarse como historia universal, güey, porque, o sea, en ningún otro lado del mundo se han levantado indígenas en la época contemporánea, ¿sabes? México es el único país en el que un grupo indígena en la época contemporánea se ha levantado, güey. Así es. ¿Sabes? Bueno, pero yo creo que lo más importante es decir por qué, o sea, cuál fue el motivo de que los indígenas se levantaron. Ok, ¿no? mira. O sea, una cosa son los que se rumorea y otras cosas es la historia, ¿no? Nosotros no vamos a decir rumores, güey, porque ya se convertiría en un chisme. Nosotros vamos a decir historia como tal, güey. ¿Qué pasó? Hubieron dos formas. El subcomandante Marcos, que muchos conocen, es mestizo, güey. Él no es indígena, él es mestizo como David, como tú o como yo, como cualquiera de nosotros que vive aquí en Centro San Cristóbal, güey. Pero él... ¿Qué es mestizo? Así nada más para los que no sepan. ¿Qué es mestizo? Mestizo es la combinación de indígena con español. O sea, ¿huevos tiene que ser español indígena? Sí. Para que, Porque que se le llame mestizaje. Sí. Sí, creo que sí. Es a huevo mestizo. Pero el príncipe mestizo, Snape, no era de Chiapas. ¿No? ¿Qué Pero... está pasando ahí? No, pero quizá esa fue la traducción. Okay. La traducción al español. Half-Blood creo que es en inglés. Ajá, como sangre dividida. Ah, ¿no? ya. Sería Okay, pero sí. mestizo es la combinación de un español con un indígena. Es más bien como el Sambo. doblaje, perdón. Sambo es la combinación de un indígena con un africano. ¿Sabes? Gitano es un negro con un español. ¿A poco? Sí. ¿Negro con español? Negro con español No es mames, gitano. eso no me lo Ajá, sabía. exacto. O sea, No digas la palabra negro, güey. Alguien de color. alguien No, güey, te van a... No, es correcto decir. Te Te van a es correcto, cancelar. Te ¿no? banean, te Es banean. muy correcto porque yo creo que no, o sea, Es muy correcto. Porque sí es muy correcto decir negro porque pues sí, o sea, no tiene una connotación Pues le dices a los ofensiva. blancos blancos, ¿no? Sí, es más, yo creo que tratar de disimular, sí, ahí sí No, yo te pero creo en vez que de suena disimular, es ofensivo. como se oye mejor alguien de color. No, pues, Yo siento que se ha usado. Bueno, sí, de hecho, alguien de una persona. negro, ya. Yo siento que entre ellos, Mira, ya si sé. se hablan entre ellos, siento que sí, como que tienen eso de poderse decir negros. No lo sé. entre ellos. Yo he visto mucha controversia respecto a eso, pues, pero bueno, yo no, al menos yo no me sentiría ofendido que me dijeran, hey, negro. Por ejemplo- Depende del tono. Bueno, Sí, el depende tono de y todo, quién. obviamente. Por ejemplo, a mí, Claro. cuando dicen, por ejemplo, si usted me dice maricón y así, pues X, lo tomo a desmadre. Pero si alguien más me lo dice, Yo creo lo que es la tomo a persona, ofensa. la Sí, persona, claro, ¿y también cómo? es. O sea, es que así como ahorita podemos decir algo de juego, Y yo te pero. puedo decir, ¿qué pedo, maricón? Sí. No te enojarías. A mí me gustaría. Pues no, o sea, No, gracias. igual a mí, o sea, de hecho, yo creo que eso es algo aparte, ¿verdad? Algo de aparte. preferencia no ¿verdad? lo hagan, pero negro. de uno Bueno, nunca se sale Nosotros como tenemos los una chistes amiga de que le gays. decimos negro, güey, y no ha habido pedo Sí, nunca, a mí, güey. ya te dije Es a mí me que dicen negro también, depende o de sea. la connotación con la que digas la palabra ¿Y negro, quién? Y ¿sabes? también quién Ah, sea Es que la con él aplica persona. porque él no es tan, o sea, él no es negro, Sí, ¿sabes? O sea, ¿Tu amigo? Willy. A ver, bueno, o sea, no es sí afroamericano. No es afroamericano, pero sí es No, pero- una tez muy morena. güey. Allá un poquito azul. Sí, ¿no? ya tirándole al morado, güey. Fíjate el alborado. Ponte tú de que, bueno, les hago un resumen de lo que fue ¿Por qué comienza? El 1 de enero de 1994 entra el ejército zapatista a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, güey. Ese día es el que recuerdan todos nuestros papás o toda la Sí. gente que vivía, o sea, que te dice de que entraron los indígenas marchando con armas, güey, ¿no? Entraron desde la carretera de Tuxtla por el bulevar que ahorita es Soriana, para los que no sepan, son centros comerciales de aquí, hasta llegar al centro de San Cristóbal, güey, donde uno de los indígenas, que es conmemorativo, le soltó un balazo al reloj de la catedral, güey, que ahí sigue el balazo. No, porque es histórico, ¿Ah, pues. sí? Sí, ahí sigue. Yo ni cuento. No, por eso no funciona el reloj de la catedral, porque ahí está el balazo. Después de eso, se fueron a las Margaritas, donde destruyeron la presidencia, hasta llegar a Ocosingo, güey. ¿Qué pasó en Ocosingo, güey? Fue donde ya se hicieron, pues, conocidos. Aquí en San Cristóbal, ese mismo día, hicieron la declaración de guerra, güey.
La declaración de guerra fue contra el Ejército Nacional Mexicano, güey. Cuando todavía era presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, exacto, güey. ¿Y qué pasa, güey? Estos vergas empiezan unas pláticas, como de paz, por así decirlo, con de intermediario a la iglesia, güey. O sea, siempre la iglesia es todo intermediario, ya que el indígena es muy creyente, es muy católico. Entonces siempre con el obispo Samuel García, güey. Que no sé si creo que ya murió el señor, o sea, ya tiene un tramo que pasó, si ya era viejito en esa época, güey. Entonces, ¿qué pasa? Cuando termina todo eso, ya Ocosingo se levanta todo, llega ahora sí que a escucharse a nivel nacional, internacional, y donde ya empiezan, pues, a mí no me caen muy bien, pero los hippies, güey, ¿no? ¿Por qué no te cae muy bien? Porque en este tema no son los malos de la historia. Los hippies, los malos de la historia. De hecho, no hay un malo ni un bueno, güey, en esta historia. O sea, el Ejército Nacional Mexicano hizo su trabajo. El gobierno hizo lo que creía que tenía que hacer, güey. Y los indígenas hicieron lo que tenían que hacer, güey, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, todos hicieron lo que tenían que hacer, güey, ¿sabes? O sea, no hubo un bueno o un malo, güey. Y al final la historia se cuenta como la cuenta el vencedor, güey, al final. Pero el problema fue eso, güey, de que se empezó a bañar el EZLN pues ahora sí que por extranjeros, güey. Lamentablemente el extranjero no sabe lo que es ser indígena, güey, y no sabe lo que es vivir con 100 pesos diarios, ponte tú, ¿sabes? Pero es que, bueno, mira, yo creo que desde el inicio fue como que, bueno, tuvieron obviamente una razón para hacerlo, o sea, Sí. no se levantaron nada más, así que porque una mañana decidieron Pues, y se de hecho, levantaron, ¿no? en eso nos quedamos, Sí, ¿no? sí. O Pues sea, mira, fue, bueno, por lo que yo tengo entendido, fue porque realmente ellos no tenían derechos, o sea, prácticamente era un grupo excluido, o sea, Ajá. tenían tierras, les quitaban las sí, tierras. de hecho los indígenas hasta hoy en día siguen siendo un grupo excluido, güey. Claro, O sea, claro, no podemos pero decir de creo los que- incluimos tanto. Creo que ya hay un poco de más inclusión, o sea, no tal vez a tal grado que ya se ha normalizado, pero Ajá. yo creo que ya tienen un poco más importancia de la que tenían antes. Eso sí, o sea, el movimiento sí sirvió para eso, güey, para darles, pero todavía no se ha llegado a lo que se tenía A lo que que se- llegar. a lo Exacto, planeado, pues. Exacto, a lo planeado. Sí, Pero sí, ¿por qué sí. se inició? Mucha gente dice que por esto, en realidad, bueno, historia, güey. O sea, una cosa son los chismes y otra cosa es la historia. La historia marca de que el comandante Marcos no quería por el Tratado de Libre Comercio que dio Salinas de Gortari en aquellos tiempos. El Tratado sí, de obvio, sí. Libre Comercio, para el que no sepa, es un tratado que se hace entre los tres bloques, los países del norte, güey. O sea, Canadá, Estados Unidos y México, güey. Eso fue bueno para los mexicanos como tal, pero se excluía mucho al pueblo indígena, principalmente en el maíz, güey. Y eso fue lo que vino a detonar, porque el mexicano consume mucho maíz, güey, por así decirlo. Mínimo, creo que nosotros tenemos base de tortilla Sí, en todos los nuestra días. comida, ¿saben? Entonces, ¿qué pasa? El Tratado de Libre Comercio, el gringo produce mucho maíz, güey. O sea, de hecho, una de las imágenes que te viene a tu mente con pensar en Estados Unidos son estepas las completas granjas. de milpa, güey, ¿sabes? Obviamente el indígena mexicano no podía competir contra eso, güey. Entonces, obviamente, el mexicano empezó a comprarle el maíz al gringo. ¿Por qué? Porque era mucho más barato, ¿sabes? Lo que te costaba quizá 2 pesos unos 2 rejas de maíz en el extranjero, aquí te venían a costar 25, comprársela a un indígena, ¿sabes? Claro, más económico, ¿no? Exacto. Entonces, el indígena jamás estuvo consciente de su problema como tal. ¿Qué pasó? El mestizo, principalmente su comandante Marcos, fue el que le vino a decir de que lo estaban chingando, por así decirlo, porque el indígena, si hoy el indígena es el grupo más analfabeta dentro de las etnias de México, antes era mucho más, güey, antes ni siquiera tenían educación el pueblo indígena. Entonces, ¿qué pasó? Grupos mestizos, letrados, que sabían un poquito, bueno, ponte tú no letrados, pero que sabían sobre el tema, fueron a meterse ahí a los indígenas y les dijeron, ¿sabes qué? Este tratado te está afectando a ti y a tu pueblo. Y ahí fue donde se armó. Entonces, ¿qué pasó? En 1996, en febrero, se arma en San acuerdo, Andrés ¿no? el Acuerdo de San Andrés. Exacto. El Acuerdo de San Andrés, una de las cosas que se pedían era que se cancelara el Tratado de Libre Comercio, güey. Y por eso te digo de que en este punto no hay buenos ni hay malos, güey. Porque sí afectaba al indígena el Tratado de Libre Comercio. O sea, ellos se mantienen de la agricultura casi. Pero a nosotros no nos convenía, pues.
O sea, a la mayoría del mexicano no le convenía. Afectaba a las etnias indígenas, pero al mexicano le aportaba. De hecho, una de las cosas por la que México se mantiene económicamente estable, aunque no estamos tan estable, es gracias al Tratado de Libre Comercio, güey. O sea, una de las cosas que nos ha apoyado. A los de aquí, mira, o sea, yo te hablo, yo ya les he contado, bueno, a ti no te he contado, pero por ejemplo, yo tengo raíces indígenas por parte de mi madre. Ajá. Pues, a mí me gusta, pues, esto. Ay, me No, pongo a pues qué llorar increíble. ahorita. Güey, o sea, es que Pues es la una verdad. mamada. Porque yo, mi drag, o sea, el drag que quiero hacer, el drag de vestirme de como un ser mágico y todo, o sea, es Mayan Brie, o sea, viene de esencia maya, viene, o sea, yo, mira qué padre. neta, o sea, yo soy mestizo, pero puta, ¿qué desearía ser neta? Los tres más? somos mestizos. Sí, pues sí, todos, pero realmente sí. O sea, esto, pero, güey, A ti se te nota más. Racista, racista. Ay, ya No, lo vieron, güey, ya lo vieron. no. ¿Qué estamos hablando? Sí, no? de hecho, no ¿Qué hay, estamos no hablando? hay más, ¿Qué más cosa? no hay culpo más- a la educación social Sí, por esto. pero de hecho no hay más mestizos ni menos mestizos, todos son mestizos, todos lo güey. somos. No hay Ya como hoy en que día este es todos son 80% español Ah, y es como se llama 20% ellos. Pero no te voy a negar, o sea, a mí me encantaría hablar otro idioma, un idioma. Ahí voy a eso, ya ni recuerdo por qué le estaba contando esto. Bueno, no recuerdo. Bueno, pero yo estaba platicando con alguien. Sí, tu historia, algo nos ibas a contar, una historia, una anécdota que creo que a ella le Una contaste, pero a mí no. Ah, sí, una que tú me dijiste ¿me a pasas la mí, chamarra? quizás sea lo del Mayuk Tajim o del Pacal Yacaltí. Allá voy. Ah, sí, cierto, ya recordé. Muchas gracias. Mira, por ejemplo, yo tengo raíces indígenas y no me apena decirlo. Sí, o sea, yo soy orgulloso los de tres decirlo. tenemos Sí, raíces de indígenas. hecho, un poquito más, pues. Sí. Pero digamos, no me siento mal, o sea, no me siento ni inferior ni superior, Sí, me siento normal, o sea, Ajá. normal, una persona normal. Pero he visto personas, o sea, amigos que, pues tengo, también no voy a decir el nombre, obviamente, pero que, o sea, se les ve rápidamente que igual tienen raíces indígenas, pero esta misma discriminación hasta hacia ellos mismos hace que no sientan esta empatía, pues de decir, ay, no, es que yo no me voy a casar con una persona de chamula, o no me voy a casar con esto, porque imagínate. Y eso, pero Complejos sí, estúpidos. sí, tú también eres así, o sea, yo creo que Prejuicios, sí. Sí, exacto, o sea, Es la puta dijéramos que si se te ve realmente que tienes un rasgo europeo y todo eso, te la creo, pero sí, o sea, se te ve lo mexicano que estás, o sea, yo no creo que haya nada malo en eso. Y te digo, hasta aquí en mismo Chiapas, yo creo que hay este racismo, o sea, Sí, incluido, y que no lo ves, o sea. Y es chistoso, pues, porque, o sea, el mexicano es mestizo, güey. O sea, y mucha gente dice, pues yo soy quizá 10% indígena y 90% español. Pero eso no existe, güey. O sea, eres una como, o sea, no es como que. Eres una no es- plena combinación de todo, o Sí, sea, no es neta. como que seas sacado y 90% y tú ponle. Sí, no, claro. güey, o sea, eres una combinación, Sí, de brother. quizá 10 no tiene- países, güey. La Ajá. neta sí, yo he visto esos testeos como en YouTube, güey, Sí. que dicen, güey, no mames, ni cuenta se dan de que eran hasta, no sé, escoceses o algo así, pero traes descendencia. Sí, o sea, güey, no musulmán o mames. algo así, güey. Sí, Venimos de eones, o sea, güey, Sí. de generaciones y pinches, cuántos, cómo me mueve el tema, hay que hacerlo otra vez, este tema, de los, no son antepasados, son de tu linaje, ¿cómo se llama? Tu línea familiar, No, árbol familiar. no, estas cabezas que ya se fueron, pero tu linaje, pero como No tienes sé, ancestros. ancestros. Ay, Ancestros, güey. Realmente el karma ancestral, por ejemplo, el tema de los ancestros es otro tema, por eso te digo, hay que hacerlo en otro día, Ajá. porque neta es un tema que también arrastramos, güey. O sea, cuestiones de antes, de ancestros, son cosas que somos el resultado de nuestros ancestros, ¿sí me explico? Sí, Es claro. como, imagínense que somos una USB y esta USB que somos ahorita ha tenido el conocimiento de todas nuestras generaciones de ya sea vidas o de antepasados. Sí, muy modificada. Muy modificada, ¿no? Muy modificada. Por eso mismo la memoria ya no es solo de un solo puerto o de una sola máquina, una compu, ¿no? Ya se metió en de cuántos países. Sí. Entonces, si lo llevamos a ese punto, realmente sí creo que dentro de cada uno de nosotros vive información muy valiosa. De eso sí yo lo creo. Y pues bueno, por eso veo lo rico y lo abundante de que exista una diversidad cultural. Sí, claro. Porque hay tantos orígenes que creo que ni siquiera han sido descubiertos, o que sí, no nos decimos realmente cuánto sabemos, qué tanto sabemos, pero sí creo que ustedes dijeron algo muy importante, y es que las personas, mientras no les afecte el tema o el problema, van a quedarse en su punto de comodidad, y eso es muy cierto. Ahorita ese rato mencionaron lo de, por ejemplo, lo de Colombia. Realmente yo me enteré, medio leí, ok. Pues sí, Ya. es su pedo de ellos. Es que es una realidad, pero dices, ¿cómo apoyo?
O sea, apoyo Obviamente, realmente. O sea, apoyar sí, pero Apoyo no, es que a intrometerte ya veces también o te sea, preguntas, es ¿cómo es libre el apoyas? país de hacer lo que ellos quieran. Apoyo pues. no, es que yo siento que a veces hasta no meterse es un apoyo. Exacto, sí, a veces más ayuda el que no estorba, güey, más Exactamente, ayuda el que no exactamente. estorba. Entonces yo sí creo mucho en que el problema está en que cuando dejemos de pelear por una sola cosa y nos preocupemos porque hay muchas cosas por las cuales hay que pelear todos juntos, es cuando ahí va a haber el cambio, pero pues va a estar muy cabrón. Sí, va a porque estar muy cabrón. temas y movimientos van a seguir habiendo. Por ejemplo, si al indígena le dices, oye, ayúdame para la marcha del movimiento gay, Gay para la marcha gay. te van a yo decir creo que no. O Es sea, lo más basta probable. la mayoría, pero obviamente la minoría gay indígena que existe Sí, ajá, claramente. exacto. Solo si les afecta a ellos, sí, o sea, si sí van contigo. Es que es dices eso. sí. De verdad tenemos que esperar a que nos afecte realmente como para apoyar, pero también considerar de Para que apoyar al 100%, porque Exacto. una cosa es apoyar en, ok, sí te apoyo con tal cosa, pero tampoco no me meto tanto, sí te apoyo completamente. O sea, por Pues, ejemplo, es un hoy en muy día, diferente. ¿qué se le consideraría un apoyo? ¿Compartir? O sea, hoy, porque realmente yo a veces he notado eso y yo no creo El que sea apoyo realmente está eso. aquí, güey, o sea, la ideología, tú compartes la ideología de esa persona, si compartes la ideología de esa persona, obviamente te va a preocupar lo que a ella le preocupa. Y vas a hacer lo que ella necesite, lo que tú necesitas. Si no compartes algo de esa persona, Sí. claro, no, o sea, la parte de compartir es buenísima. Necesitas compartir Pero ¿cuál es el ideología. problema cuando compartes cuando la otra persona no lo recibe o no lo respeta? Exacto. O porque simplemente cuando no la importa. misma persona que quiere compartir a la de huevo quiere meterte esa idea. Y dices, o sea, no, tampoco es de esa manera. Ajá. O sea, tampoco es, no existe verdad absoluta. La única verdad absoluta creo que es que la verdad es relativa. Porque realmente dentro de cada uno de nosotros existe una percepción, un punto de vista muy diferente. Y todo viene basado a nuestra experiencia de vida, a nuestro contexto, Sí. a nuestras anécdotas y obviamente a todo ese contexto social con el que crecimos. Y es que la verdad es muy modificable. O sea, cosas que yo puedo creer que son verdad, tú las pudiste haber visto de otra forma, Sí. de otra manera. Y yo por más que intente convencerte que lo tuyo no es verdad, no voy a poder convencerte. Exactamente, entonces yo sí he aprendido eso que bueno, pues ya no es darles el avión, pero sí es decir, bueno, ya me escuchaste, ya te escuché, perfecto. Sí. No coincidimos, pero wow, no había como pensado como tú, no lo trago completo, o sea, como que no lo digiero, Ajá. pero pues ya me Pero es vomitaste. que al final es así, güey, es de Ajá. Pero ya me vomitaste. sí, o sea, Exacto. cada persona con sus problemas, güey, al final de cuentas, o sea, porque entrometerte tú también es saber hasta dónde llegar, pues, o sea, porque tú no has vivido ese problema, güey, ¿sabes? Exactamente. Tú Es no que- sabes qué Yo es creo, vivir yo ese creo que problema. cada quien habla de lo que le interesa y de lo que le afecta también. Y si la real minoría es individual. O sea, y la real ¿por qué si vamos a esto? Las minorías, ahorita el tema de minorías ha salido de que son temas de... Las minorías nacen a partir de temas que hay que ir a luchar, Ajá. por ejemplo. Entonces, si las minorías fueran una sola persona, porque pues cada persona tiene un pedo que arreglar realmente, algo por lo cual luchar, porque todos tenemos algo por lo cual Sí, luchar, claro. la neta, y en el camino, claro que se nos va a atravesar situaciones sociales, situaciones hasta políticas, situaciones donde tendrá que haber palabra de nuestra boca, tendrá que haber... O sea, tendrá que haber ahí algo, o sea, tendrá que haber respuesta de nosotros de alguna u otra manera, porque pues somos parte de un sistema, Ajá. ¿sabes? O sea, tampoco nos la podemos dar de sí, esto y lo otro, o sea, al final las personas sí tienen que creer en algo y luchar por algo. Pero no Y pueden luchar por todo. No por todo. Sí, que siento que luchar por todo es neta un nivel cognitivo como global. Sí, o sea, muy neta, cabrón, o sea. eso es global. Siento que ahí sí es de varios individuos para inspirar a más y que de ahí no se salgan. Porque así como tú dices, cuando tú tienes un tema interesante, las personas que crean en ese tema les van a afectar, por ejemplo, lo que a ti te afecte, como lo que Sí. comentabas. Pasa lo mismo. O sea, yo creo que es igual, ¿no? Entonces, aquí es como agarrar los pedos de los demás. Nadie quiere agarrar los pedos de los demás. Sí, pues tú tienes tus propios pedos. como Exactamente, para que agarres pero estás otros consciente que en tu vida se te van a atravesar problemas y que necesitarás también apoyo. Entonces también esa parte es donde dices, es que todo tiene que ser un balance, Sí. güey. O sea, pero el ser humano es extremista por naturaleza. Eso ¿Cómo extremista? A ver, ¿cómo extremista? Sí, o sea, ni para un lado ni para el otro. O sea, realmente sí. Sí, o blanco o negro. Sí, de hecho, el o te conflicto amo o te zapatista odio. es así, güey, fue un extremismo de... Sí, o me escuchas o te mato. Sí, exacto. O cambias esto o te mato. ¿Sabes? Eso es un extremismo. Eso fue de hecho, sí, o sea, yo Pero es soy- que yo creo que fue ya una consecuencia de tanto. Ah, o sea, de tanto. creo, O sea, sí yo creo puede que ser, todos, claro. todos podemos llegar a ser extremistas de cierta forma, pero no a la primera. O sea, yo a la primera, digamos, digo, oye, Mario, Sí, mira, sí, creo que- necesito esto, pero Que viene la Yo, provocación. bueno, es que Exactamente, eso yo también creo que te hay un digo, límite. y eso existe la también te digo de provocación. que es de ideologías. Por ejemplo, yo soy una ideología pacífica, güey. O sea,
yo soy de una ideología de que Todo. la violencia nunca va a resolver nada. No, yo Y por por la ejemplo, violencia. el producto zapatista es algo que te dice de que quizá fue la mejor camino Pues que ellos estaban pudieron hartos también, escoger, o sea, pero al yo creo que final pacíficamente no los hubieran escuchado. quizá tanto. no, pero Y no quizá se hubieran hecho visibles, porque yo No, creo que a no. partir de ahí empezaron a pero por ejemplo, visibilizarse exacto, mucho antes de las redes pero por sociales. ejemplo, el Congreso de San Andrés hasta hoy en día no se ha cumplido ninguno No, de los no se puntos han que ellos cumplido. Ya- lucharon. ya llevan como con 26 armas, años, güey. 26, Sí, 30, más o imagínate, menos. y ni uno de los puntos que ellos más o menos como exigieron, algún punto, ¿te acuerdas? hacer los municipios autónomos. Es decir, el indígena hizo unos, se llaman caracoles, son como sus presidencias de ellos, en grupos autónomos que están en la selva, la Candona, no selva la Candona, pero por las fronteras de Ocosingo. Y ellos querían de que esos pueblos fueran de ellos. Esto es según su opinión de ustedes. O sea, ya hablamos de historia, ya hablamos de un poco de ideología, pero esto es según tu opinión tuya, muy personal, porque dicen, los tres pensamos de maneras muy diferentes, güey. Claro. Entonces, vamos a ver cómo pensamos en realidad, güey, ¿no? Puede ser un bonito ejercicio. Ese tema para tu podcast. Por ejemplo, ¿tú qué opinas sobre el movimiento zapatista, güey? Tanto su pasado, su presente y su futuro, güey. Pues yo opino que como todo movimiento, es que mira, no, Momento de es que no silencio. es una opinión, más bien es como un lugar, Ajá. un lugar en el que yo me encuentro y en el que yo me voy a mantener ante cualquier movimiento que existe y va a haber existiendo hasta el punto en el que llegue mi movimiento, Ajá. porque claro está que en algún punto todos tenemos que luchar por algo y todos tenemos que apoyar algo que de verdad nos va a mover, créanme. Entonces, yo ahorita no puedo decir si está bien o está mal, no soy quien. Como todo movimiento tiene historia, tiene pasado, tiene presente y va a tener un futuro. Y espero que ese futuro, yo lo único que espero, realmente, si hablamos de un movimiento, y en específico el zapatista, es que nunca hay que parar. O sea, nunca hay que parar de luchar por lo que quieres, pero sí hay que cambiar la forma en la que lo haces constantemente. Creo que ahí está el secreto, o sea, creo que ahí está la verdadera arma de mantener una lucha hasta que realmente sea bien solucionada, y es de que la mantengas constante y escuchada 24/7 todos los días sin que pase de moda. ¿Cómo? Cuando la lucha la haces como de dinámica diferente realmente, de manera más interesante para que el mismísimo extraño ajeno al tema se incluya. Yo sí creo mucho que, o sea, esa es mi opinión, de que aún no ha llegado ese movimiento. No te voy a negar, la neta el movimiento gay no me nace, o sea, voy por el desmadre, Ajá. la neta, pero justo entonces ya no es un movimiento, ya es una fiesta, Sí. ¿sabes? Entonces, yo sí soy gay y todo y apoyo los derechos gay, mas yo no lucho por ese movimiento, o sea, no estoy en ese movimiento, no es porque no sea parte de, pero no es mi lucha ahorita. Ahí te va mi opinión. Digamos, a ver, la pregunta es, O sea, ¿tú qué opinas sobre el movimiento zapatista? Su pasado, su presente y su futuro, güey. yo creo que como pasado fue un acto de valentía. Ajá. O sea, yo creo que todos necesitamos siempre un acto de valentía en todo. Sí, pues sí, para ser inspirados. Y muchas de las veces tal vez no tomamos la forma correcta, pero es lo que, pues es lo que te viene, ¿no? Es lo que te hace salir un poco de tu zona de confort y decir, ya estoy un poco harto de eso, no un poco, un bastante. Ajá. Entonces, yo creo que ellos hicieron lo que tuvieron que hacer para obtener lo que ellos pensaron que era correcto para ellos, así, lo que merecían. Que tal vez no pudieron obtenerlo todo, pero se dieron visibilidad. Exacto. Yo creo que fue una lucha Eso creo que fue lo que valió más la pena. Se fueron vistos. Y no solo en México. O sea, Sí. eso es por lo que yo puedo decir valió la pena lo que hayan hecho. Sin tanto detalle, valió la pena que llegaron a ser vistos. Y respetados. Sí. Son temidos, güey. No Honestamente. respetados. Respetados, yo creo. Bueno, actualmente No son podríamos... respetados, son temidos. Son temidos. También respetados. y Son temidos porque ¿Tú realmente respetas a tanto? los indígenas? Yo les temo a los indígenas. A todos. No, la mayoría sí. yo respeto su Yo creo que ahí- espacio. yo creo que ahí también es un poco malo. Y O les sea, tengo- decir que yo temo a los indígenas. Pero lo respeto. No, o sea, yo creo que también es esta falta de empatía y convivencia. Ah, Es que eso, eso. no has convivido con todos. Por eso es Exacto. que a lo desconocido, obviamente, siempre le tememos un poco. Pero porque no se han adentrado a esto. He ido a comer a casa indígena, güey. Ah, pedas pero- en fiesta ahí está. chida, Pues. güey. Entonces tu miedo ya no les tiene. O o sea. sea, desde pequeña hemos tenido gente que nos ayuda, que es indígena, manos derechas en mi familia indígena. Mi
Mi Ahí mamá está. es muy amiga de una persona que en Sinacantán le viene a pedir aquí que le compre ella nylon para ellos, ya ves que hacen flores para los invernaderos. Ah, sí, sí, sí. O sea, tenemos relación con los indígenas porque también, o sea, somos mestizos, güey. Mi mamá ha crecido, cuando estuvo en el movimiento zapatista. Son respetados, güey. Y claro que sabemos que, o sea, de repente son temidos porque vas a zona norte, güey. Si te metes con ellos, te va a pasar. Sí, como algo, cualquier güey. grupo y como Sí, O yo aunque creo- no te metas Como con ellos, te puede pasar algo. Sí, bueno, o sea, eso sí. mucho que te pasa que te asalten. Sí. Pero vas a México y te asaltan. Sí, pues Sí, y es- también es un lo ladino mismo, te güey. puede venir y Ah, asaltar, obviamente, o sea, obviamente. te digo, hay de todo, tanto hay indígenas Y que es son- el grupo minorista de allá, ¿sabes? Pues que es, por ejemplo, ideología. Tú dices que respetas a los indígenas. Yo sí respeto Ideología. y fíjate que sí puedo decir que me hace falta más convivencia. Sin embargo, Yo voy a enseñar algo. Yo he tenido mucha convivencia con los indígenas. De hecho, yo Gracias. toda mi infancia la viví pues entre Ah, sí, pues, me indígenas. habías Sí, porque mi contado, papá sí, fue cierto. maestro por unos 8 años en Chamula. Entonces, pues yo literal iba casi de lunes a viernes a Chamula y convivía con los niños indígenas. Se creció, güey. Y aún así te puedo decir de que sí le temo al indígena por la forma en la que se ha crecido aquí. O sea, no es lo mismo tratar con un indígena que con el grupo, que que con con la un- comunidad. que con la comunidad es que indígena, ahí exacto. es que ahí es algo que también se respeta, ¿sabes? De que te metes con uno, te metes con otro. Exacto. Mi opinión yo creo que sería un poquito la más controversial, güey. A ver, a ver, a ver. Yo Tú siempre. No, ahorita Yo lo voy a nunca, desmentir. mira, yo nunca, Cuadrado. Ya, cortamos. Con eso nos yo desmentimos. nunca puedo apoyar un movimiento que genere violencia, güey. Desde ese momento yo no puedo apoyar un movimiento que genere violencia. ¿Por qué? Porque simplemente Porque libra. Sí, mi ideología no es así, güey. O sea, yo créeme que lo último que haría sería ser violencia, violento sí, con algo. O sea, yo prefiero cualquier otro medio. ¿Cómo? El diálogo, escribir un libro, hacer una canción, un video. O sea, ¿Tú crees que tenga el mismo impacto? no, en absoluto no, pero es pico y piedra, pues. Es de, o sea, Pero no, sí, imagínate, a ver, te voy a poner no otro puedes ejemplo. tener la inmediatez, güey. Sí. Muchas veces una gente Pero a quiere veces hacer se algo, necesita. obviamente, pero es complicado, pues. O sea, si Complicado. quieres la inmediatez, imagínate. Y es que lo vemos desde un punto desde afuera, güey. Pero hubieron muchas personas que perdieron la vida, a sus papás, a sus hermanos, por un movimiento violento, güey. Que ponte tú, que tú dices bien, güey. O sea, quizá eso no se hubiera generado, pues. Pero se hubiera generado un cambio. Quizá lo que se consiguió en un año se hubiera conseguido en 50, güey. Pero, Pobrecitos y sufriendo, si ahorita son excluidos. pero Imagínate, mamá. quizá esos 50 años podría ser 50 años más del papá que murió en la guerra con su hija, güey. ¿Sabes? O sea, si lo pones de ese lado, o sea, yo siempre estaré... Puede ver de muchas formas. Sí, o sea, yo siempre estaré en contra de un movimiento que genere muerte, güey. ¿Sabes? O sea, no puedo estar a favor de la guerra, güey, de ninguna forma. Sí, de Y ninguna yo forma. ahí guardando las armas. Entonces, ¿qué les parece si con eso concluimos por el día de hoy? Yo creo que las conclusiones serían, el movimiento zapatista fue necesario. Sí. Fue necesario porque ya pasó y el cómo haya Pues ya pasado pasó. Sí. no importa, sino que es realmente ver que a través del tiempo cuáles son los verdaderos cambios del impacto que tuvo eso, ¿no? Sí. Y yo, desde mi punto de vista, es visibilidad. Eso es lo que para mí obtuvieron, Visibilidad. que es muy valioso, muy valioso, muy valioso, porque eso ya nadie se los va a quitar. Ya Eso sí. saben que existen. Eso sí. Otra conclusión sería, en el presente el grupo zapatista perdió un poco... Perdió los fundamentos. Perdió los Perdió fundamentos fundamentos. con los que inició. Esperemos que los vuelvan a retomar. Como, o sea, la misma pelea con la misma ideología, ¿sabes? Y, Y otra conclusión, podríamos decir que no fue en vano también la lucha que hicieron, o sea, tal vez no lograron. no lograron lo que ellos querían, pero quizá pero lograron cosas lograron buenas, que algo, quizá ellos no un pensaban, cambio. pero lo lograron. Lo mismo que fue hace tiempo, no es lo mismo de ahora. Ajá, exacto. Y la tercera conclusión sería, ojalá en el futuro este movimiento se siga viendo, pero menos armado y más intelectual, ¿sabes? Más voz en el Congreso, más indígenas metidos en política, más indígenas metidos en medicina. Es que es más todos en metidos en educación. todo. Sí, Eso, más indígenas Eso es metidos lo en que todo. nos va a dar voz y lugar y todo en todo. Imagínate un cirujano indígena. Eso sí sería un cambio que yo creo que hoy en día, con los medios que tienen, yo creo que sí lo podrían alcanzar. Exactamente. Yo, para mí, o sea, mi conclusión del futuro sobre este movimiento es la constancia de sus nuevas generaciones. O sea, eso es lo que va a hacer que este movimiento siga valiendo la pena y que siga existiendo
y que recuerden para que justamente ya no vuelva a pasar de esa manera. Porque claramente creo que hasta los mismos del mismo comunidad indígena creo que pueden admitir ahorita en estos años, decir, creo que sí nos pasamos un poco, creo que nos mamamos un poquito, ¿verdad? Pues ya, yo creo que ya no se volvería a levantar un movimiento como tal. Como armado de esa manera. Porque vieron las consecuencias. Es que ahora por eso son trajo. tiempos diferentes. Sí, Sí, son tiempos obviamente diferentes también. y ahorita son guerras diferentes, ya son guerras mediáticas, son guerras neta de medios. Y tienen mejores medios para levantarse. Exactamente, Tienen mejores exactamente, es que es tiempo, Ya- güey. ya todo es Eso que diferente. dices del cirujano indígena, va a pasar. Va a Es pasar, tiempo, nene, o sea, es tiempo, es solo Conozco tiempo. indígenas muy buenos que te decía, mi Muy amigo Sergio. sí, de hecho, Mi amigo Sergio, los saludos. sí, los concursos de aprovechamiento académico en Chiapas se los gana casi siempre un indígena. Sí, sí, sí. Entonces, es bueno. Entonces, con esto terminamos. Esto fue parte de los Sí, tres. Los tres. Y hasta la próxima. El siguiente tema podría ser ancestros. Ancestros. está Como podría cool, decir, ancestros. yo también tenía idea la independencia india con Mahatma Gandhi. Podría ser otro. adelante. Más adelante, Sigámonos adelante. manteniendo en temas de México, me interesa mucho. Temas de Mucho. México, racismo. Podría O ser, más, ya te más había de dicho del México, racismo. Más de Chiapas, güey. Yo realmente, fíjate, yo no me siento muy tonto, la verdad, al no saber de esto, porque sí es muy No pasa importante. nada, sí. Pero, güey, justamente, qué bonito, o sea, no por la manera que pasó, pero pues mi cabeza lo ve como peli, la neta. Ajá. Y sí lo veo muy impactante. Sí, estuvo duro, Estuvo Muy, en su muy época estuvo duro. impactante y wow. O sea, la neta, pues sí, también qué huevos. Sí. Entonces, eso sería todo por parte de los tres. Y nos vemos hasta el siguiente capítulo. Sí. Gracias, hasta luego. Bye.